Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Lunes 29 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Arrancamos una nueva semana. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y a través de nuestro sitio web www.tvl.gov.asambleanacional.gov.es. De inmediato les contamos quiénes nos acompañan en las entrevistas. Hoy estará con nosotros Ronald Cedeño. Él es doctor, director nacional de la Estrategia de Prevención de Control del Ministerio de Salud Pública. Con él hablaremos sobre la influenza en el Ecuador. También estará con nosotros Rodrigo Izurieta. Él es economista, director financiero, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Con él hablaremos sobre la pregunta que concierne a temas de minería en la consulta popular. Les contamos que a horas de la madrugada de este sábado se registró una explosión de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. Autoridades de seguridad afirman que se trata de una repercusión frente a las acciones de control y lucha contra el narcotráfico. El presidente de la República decretó estado de excepción en la zona. La madrugada de este sábado 27 de enero se registró la explosión de un vehículo coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Según el ministro del Interior, producto de ello se registraron 28 personas con heridas leves. Lo que sí existe es la destrucción de 37 viviendas que son contiguas al comando cantonal y afectaciones también a la infraestructura. El fiscal general del Estado catalogó al acto como terrorismo por el modus operandi y por lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Según Carlos Vaca, se trata de repercusiones por acciones en control en la frontera y la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. En un trabajo que se ha realizado de investigación en diferentes agencias de inteligencia policiales, con el apoyo y evidentemente con el control y el aporte jurídico de Fiscalía, es precisamente que se están desarticulando estas bandas criminales en la frontera. Y entre otras cosas, lo que ha ocurrido en San Lorenzo encuadra en dos de las descripciones de terrorismo que establece el Código Orgánico Integral Penal. La primera, la destrucción de bienes muebles o inmuebles públicos o privados, y el segundo, el uso de explosivos. Las autoridades de seguridad del país anunciaron que se han tomado acciones coordinadas con autoridades colombianas para identificar a los autores. Hemos tomado contacto también con nuestros pares de la República de Colombia, con el señor fiscal general de Colombia. Estamos ya desplegando actividades conjuntas y vamos a hacerlo por el bien del país. El ministro del Interior manifestó que al momento no existen detenidos, pero sí sospechosos, y comentó que en los últimos días 7 personas fueron detenidas por crimen organizado. Y hay ciertos indicios que son parte del proceso de investigación. No hay personas que se encuentren detenidas, pero sí hay sospechosos y demás indicios que nos están permitiendo en este momento establecer ya las causas. Frente a lo sucedido, el presidente de la República decretó estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y la frontera. Además, elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran desplegados en la zona. De Fuerzas Armadas hay 300 efectivos en la zona. De Policía Nacional hay también 300 efectivos. Se ha dispuesto que vayan las unidades especiales. Las autoridades confirmaron que emprenderán todas las acciones necesarias en conjunto para garantizar la paz del territorio ecuatoriano. Además, ratificaron que pese a lo sucedido, el proceso electoral del próximo 4 de febrero continúa en San Lorenzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De inmediato surgieron reacciones por parte de autoridades y organismos internacionales que rechazan y condenan el ataque registrado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Además, el mismo sábado en la mañana se registró otro atentado a la policía de Barranquilla, Colombia. Tras lo sucedido en San Lorenzo la madrugada del sábado, el presidente de la República catalogó el acto como terrorista y lo ligó a bandas de narcotraficantes que han sido golpeados por las fuerzas de seguridad del Estado. El primer mandatario escribió en su cuenta de Twitter: "No vamos a permitir que nos amedrenten". De inmediato las reacciones se hicieron presentes. La Organización de Naciones Unidas de Ecuador condenó el atentado de San Lorenzo y expresó su solidaridad con el Estado ecuatoriano y la ciudadanía. El presidente mexicano, Enrique
Enrique Peña Nieto también extendió su solidaridad con Ecuador y condenó y rechazó todo tipo de violencia. La Cancillería ecuatoriana también emitió un comunicado oficial en condena del acto terrorista en San Lorenzo Esmeraldas. En el documento se recalca el compromiso que tienen los ecuatorianos con la paz. La Asamblea Nacional también se pronunció. Somos firmes en apoyo a la lucha contra cualquier forma de tráfico y actividad ilícita. Repudiamos la violencia y de manera tajante rechazamos cualquier tipo de acción que atente contra la paz en nuestro territorio, cualquiera sea su origen. El presidente de la Asamblea y exministro del Interior, José Serrano, escribió en su cuenta de Twitter: cuidado el narcotráfico que sabía que con el Estado ecuatoriano y la policía no se juega. Hoy quieran amedrentarnos. Eso no lo podemos ni lo vamos a permitir. Asimismo, a las 6:30 del sábado se registró otro atentado contra una comisaría de policía del barrio San José en Barranquilla, Colombia. Según un diario local, 2 artefactos explosivos habían causado la tragedia. Producto de ella hubo decenas de heridos y aproximadamente 5 policías muertos. La Policía Metropolitana detuvo a un individuo como presunto sospechoso de los hechos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con el lema Amazonía, aquí nace la vida, se realizó en el Puyo, provincia de Pastaza, la 8ª Cumbre Amazónica. El evento reunió a alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales de la Amazonía y autoridades nacionales. Uno de los puntos centrales de la cita fue el proyecto de ley especial de la circunscripción amazónica que, según anunció José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, se aprobará el próximo febrero. Según explicó Serrano, esta ley permitirá tener una planificación específica para la circunscripción territorial amazónica y promoverá un desarrollo equitativo de la Amazonía frente al resto del país. Además, aseguró que trabajarán desde el legislativo para que se incluyan en la normativa el que se obtengan las regalías de las fuentes de recursos hidroeléctricos. Esta ley no solamente habla de recursos económicos, lo importante es que esta ley permitirá también ya hacer una planificación específica para la circunscripción territorial especial amazónica. Esta ley permitirá también promover un desarrollo equitativo de la Amazonía frente al resto del país. Aquí estamos integrando leyes sociales, económicas y productivas. A la Amazonía no solamente le podemos seguir viendo como el punto donde hay pozos petroleros, donde hay proyectos mineros, donde ahora tenemos nuestra mayor central hidroeléctrica. Tenemos que verle en realidad como un polo de desarrollo. 7:08 a.m, amigos, es momento de una pausa. Enseguida continuamos con más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Ecuador ha invertido $10 millones en la adquisición de 3.9 millones de dosis de vacunas contra la influenza que desde noviembre de 2017 hasta el 24 de enero de 2018 por la temporada invernal afectó a 497 personas. 23 de ellas fallecieron según reportes del Ministerio de Salud. ¿Qué cuidados debemos tener, sobre todo con los grupos más vulnerables? Dialogamos sobre el tema con Ronald Cedeño, director nacional de Estrategias de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se conoce que al momento hay activas algunas cepas de influenza. ¿Cuáles son y cómo identificarlas? Bueno, al momento en el Ecuador encontramos activas o circulando en el país 3 tipos de influenza, que son generalmente los 3 tipos de influenza que cada estación invernal, cada estación, en estos 3 primeros meses del año, generalmente circulan, que es la influenza tipo A, tanto la H1N1 como la AH3N2 y la influenza tipo B. De ellas, en algunos años circula con mayor fuerza una y en otros años otra. O sea, no siempre la cepa que se presenta con mayor frecuencia es la misma cada año.
Es decir, que no en cada temporada invernal, lo quiere decir que siempre va a estar presente, por ejemplo, la H1N1. Así es, en cada temporada invernal puede variar la cepa que se encuentra presente en el medio. En este año la que estamos teniendo con mayor frecuencia en el Ecuador es la H1N1 y a pesar de que alrededor, en los países vecinos, en Colombia y Perú, la cepa que circula con mayor frecuencia en estos momentos es la AH3N2. ¿Cuáles son los síntomas o por qué son tan fuertes que hasta llegan a producir la muerte de una persona cuando adquiere este tipo de influenza? Bueno, la influenza en realidad es una enfermedad que tiene unas tasas de mortalidad muy bajitas. De todas las personas que enferman por influenza, generalmente el 10% solamente presenta síntomas de gravedad. El otro 90% tiene la enfermedad y tiene síntomas muy leves o síntomas que a veces pasan imperceptibles. Entonces, solo el 10% presenta síntomas de gravedad y de ese 10%, apenas el 10% tiene la posibilidad de morir. Generalmente las personas que fallecen por influenza son personas que, además de la influenza, tienen otra enfermedad adicional que afecta a su sistema inmune. Es decir, personas que tengan defensas bajas, exactamente, que aparte de su enfermedad, que por su enfermedad tengan defensas bajas y adquieren este virus. Así es, personas que tengan un sistema inmunológico comprometido, que tengan bajas sus defensas, y por eso justamente la campaña de vacunación que el Ministerio de Salud Pública lleva adelante se enfoca en estas personas, en personas que consideramos como grupos de riesgo, que son aquellas personas que tienen su sistema inmunológico debilitado y que por tanto necesitan generar una inmunidad adquirida a través de la vacuna previo a exponerse a la enfermedad, que serían, y que por eso está enfocado en niños de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o personas mayores de 65 años y el personal de salud que está en constante contacto con, que hace atención directa al paciente. Ahora precisemos qué es lo que hace la vacuna. ¿Quiere decir que nunca más me va a dar gripes, que ya no voy a estar expuesto a este virus? ¿Qué quiere decir el poder ponerse la vacuna? Bueno, la vacuna no quiere decir que no nos va a dar gripe nunca más. La vacuna tiene un proceso, un periodo de inmunidad, ya sea por la vacuna o por la exposición directa a la enfermedad, de entre 6 meses a 1 año. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una vez que nosotros nos hayamos puesto la vacuna o nos hayamos expuesto directamente a la enfermedad, vamos a generar una inmunidad hasta por 1 año. Entonces, ¿y por qué no es la inmunidad para toda la vida? Porque generalmente el virus de la influenza cada año tiene una pequeña modificación en alguno de sus alelos o en alguno de sus cromosomas. Entonces, por eso cada año presentamos una influenza que tiene alguna variación, aunque mínima, pero es una variación genética que hace que la inmunidad que se adquirió previamente no sirva ya para ese nuevo brote de influenza. Entonces, la vacuna tiene el mismo periodo de inmunidad que la exposición directa a la enfermedad, con la diferencia de que al exponer a la persona a la vacuna, le estamos exponiendo a una pequeña cantidad de virus que permite que su sistema inmune reconozca el virus, genere la protección o genere los anticuerpos y no se exponga de pronto a una cantidad de virus muy alta que le provoque complicaciones o incluso hasta la muerte en los casos de las personas que tienen problemas inmunitarios. Recordemos en qué horarios y en qué lugares pueden ir las personas de los grupos que usted ya ha dicho, los grupos más vulnerables, a obtener la vacuna y en qué condiciones deben ir. Bueno, las personas pueden acercarse a obtener la vacuna o aplicarse la vacuna en nuestros establecimientos de salud, en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública en todo el país, en el horario laborable, que sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde en los establecimientos de tipo B y tipo C, o en los establecimientos tipo A, incluso en un horario un poco más prolongado, hasta 12 horas. Para poderse aplicar la vacuna,
debe de acudir sin ningún inconveniente a nuestros establecimientos, sin tener cita previa, sin tener un agendamiento anterior, solamente acudir a los establecimientos de salud. Si pertenece a los grupos de riesgo, nuestro personal le va a hacer algunas preguntas en cuanto a la edad, a si tiene alguna enfermedad adicional, para identificar si es que está... Si está con gripe, ¿puede ir a vacunarse? No, si está con gripe no es recomendable vacunarse, ya que si la persona ya tiene gripe, ya se ha expuesto al virus y no tiene ningún sentido acudir a la vacuna. La vacuna es un método de prevención que tiene que realizarse previo a enfermarse. Brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que la ciudadanía debe tener en cuenta para prevenir este tipo de contagios? Bueno, es importante que la ciudadanía tenga claro que para estas épocas del año es fundamental trabajar en la prevención de la enfermedad. Para ello es importante que la ciudadanía, antes de enfermar, pueda constantemente tener una higiene de manos adecuada, lavarse constantemente las manos, utilizar el alcohol gel generalmente o con frecuencia. Adicionalmente, aquellas personas que ya tengan síntomas gripales deben de utilizar un pañuelo o la flexura del codo para estornudar o toser. Asimismo, en estas personas con síntomas gripales solicitamos que no acudan a espectáculos masivos, a espectáculos donde hay una gran concentración de personas, para evitar la propagación de la enfermedad. Y también que durante por lo menos los 3 primeros días de los síntomas, donde tienen algunas manifestaciones un poco más fuertes, que no acudan a sus trabajos, o en el caso de los niños o jóvenes, a las escuelas, y que se mantengan en casa descansando, reposando, ya que el virus tiende a poderse diseminar más rápido o a poderse transmitir más rápido un día antes del inicio de los síntomas y durante las primeras 72 horas de síntomas. Bien, muchísimas gracias. Ahí están las recomendaciones de prevención del virus de la influenza. Muchísimas gracias a Ronald Cedeño, director nacional de Estrategia de Prevención y Control del Ministerio de Salud. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Gracias. Consulta popular. El Consejo Nacional Electoral realizó este domingo el último simulacro de las votaciones del 4 de febrero, a una semana de la consulta popular y referéndum. La institución electoral aprobó a escala nacional la conectividad de Internet para el traslado de datos desde el Colegio Santa María Eufrasia en el norte de Quito. Las principales autoridades del CNE presidieron el segundo simulacro previo a los comicios. En el evento participó un grupo de observadores internacionales. La presidenta del CNE, Nubia Villasís, manifestó que las pruebas consistieron en evaluar los nuevos recursos tecnológicos que se implementarán en el proceso electoral. En este simulacro se trabajó con 73.000 actas de escrutinio. Para la jornada del próximo domingo se aplicará una aplicación que ayude en el seguimiento y monitoreo de las operaciones electorales. También desde el celular los consejeros estarán al tanto del proceso, desde aspectos logísticos hasta el proceso de escrutinio. Esta semana continuamos analizando el contenido de las preguntas de la consulta popular. Hoy nos referimos a la pregunta que se trata acerca de la minería. Ya está con nosotros, muy buenos días, bienvenido a la televisión legislativa. Coméntenos un poco en qué consiste la pregunta de la consulta popular que refiere a la minería. Bueno, muy buenos días con todos, buenos días con la audiencia. La pregunta básicamente lo que pretende hacer es avanzar un poco más la conversación que se ha tenido en el país sobre bajo qué condiciones se debe hacer minería en el país. Y lo que hace esta pregunta es eleva a nivel constitucional ciertas restricciones sobre las áreas donde se debería
o no debería hacer minería en el país. Entonces, la pregunta básicamente lo que dice es que se prohíbe sin excepción. Aquí tengo la pregunta, vamos a leerla. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Exactamente, entonces lo que está haciendo la pregunta es que eleva a nivel constitucional esas prohibiciones, la mayor parte de las cuales ya están ahora en diferentes cuerpos legales, están prohibidas a través de ley y a través de la Constitución misma, pero la Constitución inclusive prevé ciertas excepciones, cuando es, por ejemplo, declarada como interés nacional a pedido del presidente de la República. En este caso se elevaría esta restricción sin excepción, y se lo hace a nivel constitucional. Eso es básicamente lo que se la pregunta. ¿Qué implicaciones tendría o a quiénes beneficia? ¿Qué quiere decir votar por el sí o votar por el no en esta pregunta específicamente? Bueno, o sea, básicamente yo no le veo aquí ninguna lectura política, es un tema más bien bastante técnico desde el punto de vista jurídico, que lo que hace, como digo, es que eleva a nivel constitucional ciertas restricciones que ya constan en la ley. Entonces, votar por el sí lo que está diciendo es que usted está de acuerdo que se enmiende la Constitución y los cuerpos legales accesorios para que se prohíba esa actividad de minería en esas circunstancias. Entonces, votar por el no quiere decir tengamos una actividad un poco no menos exigente, pero regulada o prohibida en diferentes cuerpos legales, es decir, se le da también flexibilidad a este gobierno y a gobiernos futuros de prohibir la minería de diferente forma, o de regular la minería de diferente forma. Votar por el sí le ata de manos a este gobierno y a los siguientes y le dicen no, estas actividades en estas circunstancias siempre van a estar prohibidas independientemente de la circunstancia del país, de nuevas tecnologías que puedan existir para el tema minero, etcétera, etcétera. El presidente en la explicación de las preguntas decía que se quiere evitar tristes historias como las que sucedió en Zaruma. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de minería actualmente? ¿Cómo se la desarrolla? Yo creo que es muy importante para la población ecuatoriana, para la ciudadanía, que se diferencie entre lo que es la minería formal, la minería legal y lo que es la minería informal, que es mucho más rudimentaria, y la minería ilegal, que básicamente son actividades que bajo ningún punto de vista están permitidos. El tema en Zaruma, todo lo que sucedió en Zaruma es minería ilegal. No hay una empresa formal que se adhiera a las leyes actuales y pasadas en el Ecuador que tenga actividades como las que vemos en Zaruma. Entonces, en mi opinión, restringir algo con más fuerza para que no suceda lo que ya sucedió, que ya fue una actividad ilegal, no tiene mucho sentido, porque si es que esas personas hubiesen respetado la ley, no hubiera sucedido lo que sucedió en Zaruma. Ahora también hay que ver que lo que sucedió es que, digamos, la actividad minera estuvo ahí primero, y la población se comenzó a desarrollar alrededor ya de la actividad minera. Entonces, no es que había una población y la minería llegó, tuvo una actividad ilegal y causó un daño a la población. Más bien fue al revés. Hubo una actividad minera ilegal por falta de regulación, de control y de respeto a la ley por parte de ciertos operadores. Se causó digamos, creció la población alrededor de una zona que era ya peligrosa. ¿Qué acciones entonces haría falta para combatir la minería ilegal? Hablando de este escenario en Zaruma, como usted lo ha expuesto. Bueno, mi opinión es que la forma más eficaz de controlar la minería ilegal es promover la minería formal, porque es muy difícil, es casi imposible que el Estado esté presente en todos los rincones del país donde hay recursos minerales. Se necesitaría una fuerza policial, una fuerza militar, una fuerza de control muy amplia, y eso en la práctica no sucede. El más interesado en cuidar su concesión, en cuidar su área de influencia, en cuidar las poblaciones a las que pueda afectar, es justamente la minería formal, son las empresas formales que operan en el Ecuador. Entonces, la mejor forma, la forma más eficaz, más eficiente de controlar la minería ilegal y prevenir daños ambientales, daños a la población, etcétera, es promover la minería formal, porque eso sí tienen una obligación legal y un interés propio de siempre estar de
de buena mano, de buena relación con el Estado. Entonces, esa es la forma más eficaz de controlar eso. Ahora, con la pregunta de la consulta popular sería el primer paso, pero luego, ¿qué acciones se deberían tomar? Tal vez la creación de nuevas o reformas de nuevas normativas, sanciones más estrictas. Yo no creo que la pregunta de la consulta es un primer paso para controlar la minería ilegal. Ya existe un marco regulatorio bastante fuerte para controlar esa actividad. Yo creo que faltan dos cosas. Primero, un sinceramiento de la actividad, es decir, que el gobierno tenga una posición más abierta, más proactiva de explicar a la población todos los beneficios que trae la minería, y diferenciar estas dos actividades que son completamente distintas, lo que es la actividad minera formal y lo que es la actividad minera ilegal. Por ejemplo, dice mucho que los mineros, los pequeños mineros y algunos mineros ilegales se han opuesto a esta pregunta. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que exista un marco regulatorio fuerte que pueda controlar su actividad. Entonces, en mi opinión, no hace falta realmente una nueva pregunta y elevar a nivel constitucional para prohibir la minería ilegal, que es la que causa muchos daños al medio ambiente y a las comunidades. ¿No se debía llegar a este punto entonces? O sea, no es necesario. O sea, yo creo que esta pregunta responde a otro tema, no es un tema de controlar ciertas actividades de minería ilegal, es un tema más bien político, más bien de avanzar en el diálogo y en el consenso, que es un interés de este gobierno, de dialogar entre todas las partes, y el gobierno ha visto una oportunidad de avanzar este diálogo y de dejarle a la población que escoja bajo qué circunstancias quiere que exista minería en el país. Entonces le está diciendo al país, ¿qué les parece si prohibimos estas actividades a nivel constitucional respecto de la minería metálica? En ese sentido nosotros pensamos que, o yo pienso como parte de la industria minera formal, que todo esfuerzo de consultarle al país sobre las actividades que pueden influenciar en su economía, en medio ambiente, etcétera, es positivo. ¿Qué garantías debe cumplirse entonces luego de la consulta popular a través de, más bien al Estado, al gobierno? ¿Qué implica luego de la consulta popular en esta pregunta? Bueno, luego de la consulta popular, obviamente analizando el resultado de la respuesta, se tiene que, creo yo, hacer dos cosas. La primera es darle seguridad al sector privado, a los inversionistas, decir, bueno, esta pregunta lo que significa es tal cosa, y esto significa que se va a permitir que avance la actividad minera formal bajo ciertas condiciones, y se va a restringir o a prohibir la minería en estas otras condiciones. Respecto a sus inversiones, a su capital de riesgo, a sus actividades que ya están avanzando, eso no va a ser afectado y va a continuar la actividad, y la actividad minera ilegal, que siempre ha sido ilegal y seguirá siendo ilegal, se va a controlar de esta otra manera. Bien, muchísimas gracias a Rodrigo Izurieta, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Amigos, es momento de una nueva pausa. Enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. El acuerdo comercial con la Unión Europea, ratificado por Ecuador en diciembre de 2016, permite que los productos de nuestro país ingresen al mercado de más de 500 millones de habitantes en 28 países europeos. Entre los beneficios para el Ecuador se encuentra la importación de autos livianos con menor arancel. Ricardo Bravo nos cuenta más en el segmento La esencia de la ley. El 1 de enero del 2018, el acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea cumplió su primer año de vigencia. Entre los beneficios para ambos comercios se encuentra la importación de vehículos, en el caso de Ecuador, con la disminución gradual del 5% del arancel de los vehículos livianos europeos. En el siguiente reportaje les vamos a entregar más detalles. La venta de autos registró un incremento en el 2017. Se lograron colocar 105.101 vehículos ese año frente a los 63.311 unidades en el 2016, cifra que según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, se acerca a los mejores promedios de venta en el país.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, evalúa el acuerdo comercial con la Unión Europea tras un año de vigencia. El balance es positivo. Se han incrementado las exportaciones en un 11,5%. Fue en diciembre del 2016 que la Asamblea Nacional ratificó el protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Entre los beneficios que goza nuestro país están: marco jurídico estable para las exportaciones, acceso al mercado de más de 500 millones de habitantes en 28 países. El mercado europeo es el mayor importador a escala mundial con el 31% y diversificación del sector automotriz. También crea consumo y esos concesionarios tienen su rentabilidad, pagan a su gente, esa gente a su vez va a consumir y se crea un factor multiplicador en la economía. Desde este año los vehículos europeos pagan un 10% menos de arancel. Con el acuerdo comercial, los vehículos que ingresen desde el viejo continente pagarán un 5% menos cada año. Vamos a colocar un ejemplo. Si en el 2016 un vehículo liviano pagaba el 40% de arancel y llegó a costar $23.569, en el 2017, con el acuerdo comercial vigente, el arancel se redujo al 35%, es decir, el auto costó $21.990. Pero desde el 2018 el arancel bajó más y se ubicó en el 30%, lo que significa que ese mismo vehículo costaría en el mercado $19.000, lo que representa $4.500 menos de lo que costaba hace 2 años. Para el economista Víctor Hugo Albán, esto explica el dinamismo que tiene el sector. El sistema financiero, el sistema bancario, el sistema de economía popular y solidaria, el crédito. Las tasas de interés tienden a bajar porque hay demanda y hay oferta de dinero. La gente tiene más seguridad, la dolarización se mantiene. Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito explica que la reducción de los aranceles en los vehículos livianos ha redundado en mayor empleabilidad. Mientras en el 2016 habían 56.801 empleos relacionados con el sector, en el 2017 fueron 60.000. Se venderán más vehículos, funcionarán mejor las mecánicas, se venderán más repuestos, la gente que los vende se beneficiará, los mecánicos se beneficiarán, los concesionarios se beneficiarán, sus empleados se beneficiarán, pagarán más impuestos. Para Víctor Hugo Albán, el pago de impuestos del sector automotor también se incrementó de $895 millones en el 2016 a $1.238 millones en el 2017. Y lo que es más importante, ya no hay la exclusividad, ya no hay el monopolio del carro nacional, del vehículo tal, de tal marca, ¿no es cierto? Sino hay la competencia. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, con la reducción gradual del arancel, ingresaron 13 nuevos modelos de automóviles y 3 marcas europeas como Peugeot, Skoda, Fiat, BMW, Land Rover, Lotus, entre otros. El convenio con la Unión Europea obligó al país a eliminar los cupos a la importación de autos y suprimir las salvaguardias para cumplir con las condiciones del acuerdo. Y para el 2018 se prevé que los precios sigan bajando. En el primer año de vigencia del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, el empleo relacionado con el sector automotriz incrementó en el Ecuador más de un 15%. Hasta una próxima entrega. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. En el material que el ECU 911 compartió con nosotros podemos ver cómo las cámaras de videovigilancia en Ibarra ayudaron a que una señora pueda reconocer a un delincuente que entró a su vivienda y que la policía tome acciones sobre este caso. Agradecemos al Servicio Integrado de Seguridad por este video. Veamos. No existe un lugar donde la delincuencia pueda esconderse. Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 monitorean cada rincón de nuestro país. Mientras que las instituciones articuladas al servicio toman procedimiento ahí, en el lugar de los hechos. De esta manera, usted está seguro las 24 horas del día. Una nueva historia que contar, aquí en ECU 911, conmigo.
ingresó a mi domicilio un ladrón. Las cámaras de vigilancia del ECU 911 Ibarra observaron a 2 personas sospechosas en las inmediaciones del Parque Azaya. En ese momento, nuestro evaluador de vigilancia realizó un seguimiento hasta que se determinó que ingresaron estas personas sospechosas injustificadamente en este domicilio. Nos percatamos al momento de la actitud inusual de un ciudadano que se encontraba en la esquina de un domicilio, por lo que se procedió con el respectivo seguimiento. Que estuvo en el 3er piso y gracias al sistema de videovigilancia del 911 se dio aviso a la patrulla de policía de nuestro sector. Para nosotros fue un susto inmediato porque nosotros estuvimos descansando y escuchamos en el portón los golpes, varios golpes y duro, ¿no? Entonces era lo que la policía solicitando el permiso para ingresar. Estos videos que fueron captados por nuestras cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía con el fin de que se analice como evidencia para el juzgamiento de estas personas que inmediatamente fueron detenidos por las unidades de Policía Nacional. Los compañeros se subieron y procedieron inmediatamente con la detención de este ciudadano. No nos imaginamos por qué, dijimos qué pasó o qué hubo y mi mamá, todos nos despertamos con un tremendo susto, pues. Si no fuera por el sistema de vigilancia continua del ECU 911, no se hubiese dado esta captura. Este es un ejemplo de una excelente reacción a través de la coordinación interinstitucional realizada aquí en nuestro centro. ECU 911 conmigo. Agenda legislativa. Ahora revisamos las actividades para hoy. Lunes 29 de enero, a las 10 horas, asambleísta Augusto Espinosa realiza un conversatorio. El informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, esto será en el 3er piso. A las 10 horas también una rueda de prensa del asambleísta Carlos Viteri Hualinga sobre demandas internacionales contra el Estado. Esto será en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. A las 10:30, rueda de prensa del asambleísta Rodrigo Coyaguazo, conjuntamente con organizaciones sociales campesinas. El tema, el aumento de la pensión a los jubilados del Seguro Social Campesino, también será en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. Así finalizamos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día y un feliz inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Primera Emisión.